Buen día con todos. A continuación vamos a presentar lo que es la integración de registros médicos electrónicos mediante el Model Context Protocol en lo que es la asistencia clínica psicológica, un trabajo presentado por Carlos Rodrigo Díaz Portilla y Gabriel Antonio Mani Cañari. Bien, en lo que es la problemática, encontramos que hay una brecha de atención del 80%, es decir, únicamente 2 de cada 10 personas en lo que es la región de Arequipa recibe un tratamiento adecuado. Y, bueno, tras la pandemia, encontramos un aumento del 40% en lo que respecta particularmente en casos de ansiedad y depresión. Debido a ello, nos planteamos el problema general, el cual es cómo la integración de registros médicos electrónicos puede ser aplicado para la asistencia clínica psicológica en Arequipa, Perú. Para ello hemos realizado el esquema de la propuesta. Para ello, proponemos una arquitectura en capas, en lo que es la capa de presentación, aplicación, integración con el MSP, servicios y datos. Ahora, haciendo un desglose de lo que son estas capas, encontramos primero lo que es la capa de la presentación, donde sería el chat de asistente clínico. Bueno, lo encontramos con algunas tecnologías, lo hemos desarrollado con algunas tecnologías como puede ser React y TypeScript. Para lo que es la aplicación, bueno, encontramos todo lo que son las funcionalidades en sí del sistema y, bueno, entre ellas el asistente inteligente. Luego tendríamos la capa de integración de MSP, que sería el, el core de la propuesta, el cual encontraríamos las tools, encontraríamos los resources, el prompt, y encontraríamos también el MCP Client, que en este caso estamos utilizando el modelo GPT-5 mini. Y por último, para la capa de datos, que sería la parte interesante, sería la parte, tendríamos datos estructurados, como podrían ser los datos del paciente, y no estructurados, que son ya los datos que pertenecen a los archivos del paciente. Ahora hablemos un poco del preprocesamiento de los datos que hemos tenido. Para lo que es el conjunto de datos, se han anonimizado lo que son datos personales del paciente y así también se ha realizado la normalización de datos que se encontraban con diferentes nombres. Es decir, podemos encontrar nombres con diferentes tipos de formatos o fechas, por ejemplo, donde diga fecha o fecha actual, fecha finalización, etcétera. Bien, continuando tenemos algunos componentes que hacen parte de lo que es el servidor MCP. Para empezar tenemos el componente de sampling, que es una acción que sucede cuando el servidor interactúa con el modelo de lenguaje. Es decir, puede realizar operaciones como las request computation, que sucede cuando el servidor retorna una respuesta que puede estar no estructurada y le pide al LLM que la estructure de una mejor manera para así poder devolverle al usuario. Luego tenemos el componente de resources, que bueno, básicamente son todos los datos que van a formar parte del contexto del servidor MCP. Estos datos pueden estar estructurados o pueden estar no estructurados. En la parte de los datos estructurados tenemos, por ejemplo, lo que es la base de datos relacional, y en los datos no estructurados tenemos los archivos PDF que contienen el texto de las diferentes evaluaciones de los pacientes, que van a ser los documentos que van a ser procesados posteriormente por el LLM. Y estos documentos van a formar parte del contexto. Luego tenemos el uso de las tools, que son básicamente funciones ejecutables que el LLM puede invocar a voluntad, es decir, si es que el usuario realiza una petición y esa petición requiere de alguna operación en especial, el LLM puede tomar la decisión de qué operación realizar en base a la petición del usuario. De esta manera todo es mucho más automatizado y también la eficiencia es mucho más grande y es mejor integrable. Luego se tiene el uso de los prompts, que básicamente son plantillas ya estandarizadas por nosotros que nos permiten a nosotros indicarle al LLM, por ejemplo, cómo actuar, qué paso seguir y sobre todo qué estructura de datos nos debe devolver en base a cada petición que el usuario haga. Estas plantillas o estos prompts se configuran dependiendo del tipo de petición que vaya a hacer el usuario. Por cada tipo de petición que nosotros estamos considerando tenemos una plantilla diferente, la cual va a ser usada para así optimizar la respuesta. Bien, ahora pasemos a hablar de lo que son los resultados. Bueno, ahora hablando respecto a los datos, a la información que hemos obtenido,
a través de los tipos de operación. Ahora vamos a continuar con lo que son los resultados respecto a lo que son tiempos de respuesta. Para ello, bueno, lo hemos dividido en cuatro tipos de operaciones que reflejan las capacidades del sistema, bueno, entre los cuales encontramos el historial de citas, consulta de información del paciente, consulta de la última cita y por último la generación del informe clínico. La cantidad de información que hemos extraído a partir de estas operaciones han sido de, bueno, respectivamente 50, 50, 50 y 30 de cada tipo de operación. Bueno, entre el tiempo promedio encontramos alrededor de casi 50 segundos a un minuto en lo que son las consultas historial, información y última cita. Sin embargo, encontramos un tiempo promedio más elevado en lo que es la generación del informe clínico. Esto debido a que las operaciones de generación de informe clínico representan aproximadamente 3,86 veces más de tiempo que otras consultas, como lo hemos podido ver en el historial, en la información del paciente o de última cita. Ahora pasemos a hablar respecto a los costos promedios por petición. Y es que en la información que se ha recopilado de cada tipo de operaciones, bueno, contamos con costos promedios relativamente bajos. Sin embargo, otra vez destacamos los costos promedios de la generación del informe clínico, donde, bueno, encontramos que es 5,68 veces más costoso que otras consultas, ¿no? Como la consulta, por ejemplo, simple de historial clínico. Em, Esto es un comportamiento esperado que, bueno, esto es debido a la misma naturaleza de la operación de generación de informe clínico, debido a que se recolectan muchos más datos del paciente, se leen documentos relacionados al paciente y por último se genera a partir de la redacción en un documento PDF. Asimismo, también hemos encontrado otros datos, el cual, bueno, el costo estimado de 1.000 consultas de última cita equivaldría a lo que son $5 punto 32 centavos, mientras que crear 1.000 informes clínicos costarían alrededor de $14 con 43 centavos. Pasando con los resultados de sentido de reporte, para esta métrica lo que hicimos fue tomar algunos criterios en cuenta, como puede ser los datos demográficos del paciente, la exactitud en cuanto a los datos de las citas, también la completud de la información, es decir, qué tan completa es la información que estamos retornando, la coherencia temporal, esto por el tema de fechas, ya que manejamos fechas de citas y demás, entonces es necesario tener la coherencia temporal para ver el tema de time zones, por ejemplo, y la precisión de documentos, que bueno, son todos los documentos anexados al usuario. En cuanto a la exactitud, tuvimos en todos los casos un promedio arriba del 90% de exactitud, lo cual es bastante bueno y demuestra que este servicio o este sistema sí retorna los datos de manera íntegra. Para evaluar esta métrica, utilizamos una fórmula que son los campos correctos, que son los campos que nos retorna el sistema, sobre los campos totales evaluados, que son los campos que nosotros tenemos ya sea en la base de datos o en el storage que tenemos en la nube. Esto multiplicado por el 100% para obtener el porcentaje, ¿no?, de exactitud. Ahora, en este caso, por cada tipo de consulta, nosotros elegimos un caso en especial. Esto lo hicimos de manera aleatoria. Que, por ejemplo, en el tipo de consulta de historial de citas, tuvimos un caso donde el paciente tenía 3 citas, cada cita tiene 8 campos, y el sistema nos retornó 22 campos correctos. Estos 22 campos representan el 92% de exactitud. En este caso en especial, solo faltó en 2 citas la información del motivo de la cita, por ejemplo. Y así sucesivamente con los diferentes tipos de consulta. También la generación del informe, aquí fue un poco más subjetivo. Tuvimos un total de 20 campos principales que nosotros estructuramos para hacer la generación del reporte, que es el procesamiento de los datos y demás. Y acá tuvimos un total de 19 campos. ¿Esto qué quiere decir? Que 19 secciones de las 20 que nosotros completamos fueron llenadas y analizadas correctamente por el sistema, mientras que una sección quedó sin llenar.
Luego pasamos con las conclusiones. La primera conclusión es que la integración de este innovador sistema del Model Context Protocol demostró ser técnicamente viable, puesto que es de fácil integración y también efectivo para mejorar el acceso contextual, para emplear el contexto que tienen los sistemas a toda la información clínica que puede estar contenida en un centro de salud y dispersa por todo el sistema. Nos va a permitir centralizar mejor la información. Luego, como segunda conclusión, tenemos que la optimización, la recuperación de datos y reportes y generación de reportes posiciona a esta nueva herramienta, que es el Model Context Protocol, como una solución bastante escalable, sobre todo para instituciones que quizás por ahí cuenten con presupuestos limitados, ya que como vimos no tiene un alto costo por 1000 peticiones. Es un costo bastante aceptable y puede ser bastante manejable. Y esto siempre va a ser necesario que se acompañe a través de capacitación del uso del sistema, gobernanza de datos y algunos marcos regulatorios para manejar adecuadamente los datos sensibles del usuario. Como tercero, tenemos que el sistema MSP sí generó reportes bastante coherentes y precisos en base a toda la información. Esto quiere decir que está procesando de manera correcta los diferentes documentos PDF que nosotros tenemos, extrayendo toda la información necesaria y generando un nuevo documento en base a toda esa información. Aunque siempre es necesario recalcar que requiere de supervisión profesional. Finalmente tenemos lo que son las recomendaciones para trabajo futuro que se puede implementar respecto a nuestro trabajo, el cual, bueno, recomendamos que se integre lo que es la visión artificial a través, por ejemplo, de OpenAI Vision o algún OCR, sobre todo para procesar documentos que son escaneados o que tienen, por ejemplo, alguna imagen. De esta manera, pues, nos permite digitalizar esos archivos clínicos dentro de lo que son el sistema. Como segunda recomendación, tenemos el ampliar este estudio, puede ser a otros centros de salud mental, obteniendo así mucha más información y obteniendo otros tipos de resultados. Básicamente obteniendo diversos contextos. Y finalmente tenemos lo que es la tercera recomendación, el cual sería integrar lo que son estándares de interoperabilidad. Esto con el objetivo de facilitar lo que son el intercambio de recursos electrónicos junto de manera nativa con lo que es el sistema que hemos propuesto a través del MSP. De esta manera, bueno, fortaleciendo lo que es la interoperabilidad y la adopción institucional. Muchas gracias por su atención.